periodo de prueba. Ay, no sé si me expliqué, di muchas vueltas. Se me quemaron la cabeza ahora. Sí, no sé quién está hablando, pero efectivamente ahí se nos terminaron los 40 minutos. Así que empezamos esperamos que se conecten los demás y continuamos. Bien. Profesor, Sí, te escucho. le quería preguntar nomás si el grupo puede ser más de 6 o tiene que ser 6. ¿Sí, el grupo cómo? ¿Tiene que ser de 6 integrantes o puede ser de más? Ah, la profesora Carelli les pidió que hagan grupos. Sí, por lo que estuve escuchando, sí. Ah, no sabía. Y les dijo que sean de 6, traten de cumplir ese número, pero eventualmente, si en el caso de ser necesario, incorporen alguno más. Bueno, gracias. Pero, claro, que no, traten de cumplir lo que les pidió. Generalmente los grupos, cuando son muy numerosos, cuesta que todos trabajen y, bueno, los problemas de los grupos, ¿no? Así que lo que crean que es mejor para aprender también. Es complicado los grupos tan grandes. Bueno, si les parece, seguimos. A ver. ¿Estoy grabado? ¿Cómo grabado? ¿O esto está ahora en vivo? ¿Vivo? Ah, sí, entonces. No, recién. Silencio. ¿Todo lo que estaban hablando salió? No está conectada todavía. A ver, chat, ¿qué dice? Los trabajos que se mandaran serán individuales o serán con los grupos que se armaron la primera clase. Pregunta Magalí con respecto a los trabajos. Vamos a dividir los trabajos que les pida yo en la consigna que yo les mande. Voy a decir si son individuales o grupales. Entonces, van a haber trabajos que le pide la profesora Carelli. Entonces, en ese sentido, ríjanse con las pautas que ella determine en las consignas que ella les dé. Los trabajos que yo les dé, voy a determinar ahí, voy a establecer, dependiendo del trabajo, si va a ser individual o lo pueden hacer entre varios. Bueno. Siguen. Bueno. ¿Profe? Sí, te escucho. ¿Y usted los trabajos nos va a mandar también al aula virtual, al campus virtual, o cómo va a ser, o nos va a dar ahora antes de que terminen los 40 minutos? Sí. Porque la profe también nos mandó trabajo. O sea, cada uno de ustedes nos va a mandar trabajos distintos, digamos. Claro, los míos sí. Y supongo ¿Qué trabajo mandó la profesora? Están en las vías dispositivas, en la 29, la 30, y después creo que en la 31 y en la 32 también hay 2. Más también hay que contestar 3 preguntas, que son tipo un parcialito de 3 preguntas. No, pero eso ya lo hicimos. Claro, pero también tenés en la vía dispositiva, ahí en la 29 y en la 30, 2 casos para resolver. Sí, entiendo que ella les dio varios trabajos ya. Ya hace varios días están en el aula virtual anterior. Esa diapositiva 29 y 30 me suena porque me estuvieron preguntando. Pero bueno, sí,
Cada vez que termine una clase, la clase subimos al aula virtual y los trabajos también van a estar en el aula virtual. Después, seguramente van a compartir por Facebook y se avisan por los grupos de WhatsApp y demás, pero en la plataforma, en el campus virtual, van a estar las clases, así como los trabajos. Seguramente ahora voy a coordinar con ella para organizar el tema de los trabajos y que no se junten, tantas consignas, digamos. Pero bueno, eso con respecto a los trabajos. A ver, les trato de poner en silencio. Ahí va. Bueno, continuando entonces con la pregunta que habíamos hecho. Voy a tratar de compartir la pantalla. Habíamos... A ver. Ustedes, a ver, les pregunto si me pueden hacer con la mano. ¿Ven ahí lo que estoy compartiendo? ¿La imagen? ¿No? A ver. A ver ahí de nuevo. Ahí sí. ¿No? Sí, ok. Bueno. Habíamos conformado entonces ahí nuestro sistema básico de fuentes, cómo juegan una fuente con la otra. Una es piso mínimo de la otra, la ley del convenio colectivo, y luego la ley del convenio colectivo del contrato individual. En ese contrato individual, entonces, nos queda un efecto residual, solo podemos, nos queda poco por negociar ya. Tratemos de llevar esto a un ejemplo, a un caso. Ustedes lo pueden leer ahí, yo se los leo igual en voz alta. Es un caso muy común, ¿no? Una situación que se da mucho en la realidad cotidiana en el mundo, en Argentina, en la región nordeste, ¿no? En este caso, una persona, en este caso Anaí, que es contratada para trabajar en un local por 8 horas, ¿no? Imagínense, pónganse en la piel de Anaí y imagínense que los contratan para trabajar 8 horas en un local de venta de muebles. Entonces, luego en el momento de contratar, acuerdan entre ustedes y su empleador que él se va a hacer de 20.000 pesos. ¿No? Y luego la casa que va a trabajar, vuelve a su casa y hay un sobrino que está vacía o que vio en la tele, que efectivo, dice en la casa del mes de marzo del año 2020, que un trabajador trabaja 8 horas y tiene que cobrar 28.000 pesos, dice. ¿No? Eso dice como objetivo de trabajo de ese total. Entonces, lo que vamos a hacer es dividir la remuneración que le corresponde a una trabajadora de comercio por 8 trabajos, ¿no? O lo que dice el convenio colectivo. ¿Se puede acordar? Vamos a hacer una pregunta, para que la hacemos juntos. ¿Se puede hacer algo distinto, diferente al que trabajo? ¿Qué parece? Supongo que para el video que no se puede. El punto es poder entender el por qué
poder fundamentar dado por cómo funciona el 50. La segunda pregunta, que fija esta misma situación, usted para trabajar en este individual, lo acuerdan con su empleador un salario mayor al que hace miembro. ¿No? Vamos a suponer que trabajar por 30.000 pesos y un día que correspondería a 20.000 pesos. La pregunta es, ¿cuál es la que responde a ese trabajador? ¿Se puede acordar un salario a través de 20.000 pesos? A ver. Si el salario que establece el SEO, pero no lo que es Porque debe ser pagable para el empleado. Sí, pero sí que es mejor la sociedad propia, o sea, que realmente la sociedad más de sería para cuando hay iniciativa en cuenta el comunicativo. luego reclama una situación así, es despedida, ¿no? Reclama, pide que le paguen en base a lo que dice el colectivo, que la consecuencia más obvia, porque la consecuencia es que se va a hacer, ¿no? Luego el reclamo, la intención dice, se va a hacer al número que establece el colectivo de trabajo y eso recibe ¿no? En la idea del convenio que dice que cobra 5.000, bueno, la intención se hace con la publicación. Esto, al único que parece obvio, entonces es conocido, no se conoce, y es ignorado tanto por el trabajador como por la misma empresa, que desconoce que el reclamo se va a hacer por correspondía. Entonces, Un conocimiento colectivo, digamos. por eso, parte de lo que propuesta, de lo que hacemos en la facultad, de los asuntos que están en la facultad, es que todos puedan comentar a sus familiares, a sus vecinos, que esto aporte a la zona cultura laboral. Y llevar el nivel de cultura laboral de la región para que realmente sea funcional. Entonces, recuerda por esta pregunta que nos hacíamos, ¿se puede modificar? Y si se puede modificar, es para mejor, ¿no? No peyorativamente, porque por la característica que tienen las normas laborales, por la calidad de las normas laborales. Pasamos entonces a lo que en la primera vez tenemos andado y es a través de técnicas que obviamente no se redistribuye en general, en la universidad, que se trabaja, ¿no? Pues se distribuye en cuatro personas técnicas, luego el plano individual, o existe un plano individual, plano administrativo, procesal y colectivo, y lo que la principal fuente de la técnica que utiliza la autonomía voluntad, ¿no? A través de la imperatividad activa de sus manos, limita la autonomía de la voluntad. Por un lado, visual, visual significa, es bueno, ¿no? Por ejemplo, que la mente para el que hace la visión es fortalecer el trabajo. Yo al revés, pero la principal va a ser limitar la autonomía de la voluntad. Es crear el lugar del trabajo tanto manera de restricción y si se dice la respiración y la sanción son muy fuertes, no salen estos lados. Es crear una visión de cuestiones que los jueces tienen la filialidad de la persona de los principios a que las personas puedan acceder a la que es nuestra representación, que el libro sea todo un proyecto que se habilita algo que queremos la misma trabajadores es una crucial los elementos que no se indican en realidad no programan de afuera como los datos y cámaras que van a entonces la idea de lo que les estoy mostrando es que de esa manera el ordenamiento laboral va a buscar reunir equilibrios, redistribuir finalmente si tienen las preguntas ahí, si no, si se entiende, simplemente poder tratar de acercarnos al verdadero sentido de la laboral, al más práctico, se puede decir, bueno, entiendo cómo juegan las normas, entiendo normas y sin embargo, creo que no sé, lo mismo me está sucediendo delante. Entonces, finalmente esto en su faceta práctica, cada vez que el trabajador, conociendo un derecho que ves que es vulnerado, los derechos que se va a reclamar a través del trabajo, de lo que nosotros llamamos de máximo laboral. Ustedes hicieron un primer trabajo de sentido, hoy lo vamos a ver en la manera de hablar que tiene el trabajador es y el tema es gratuito. El hablar sería en el correo verificado, en el web está la página de Correntino, como es el web y fíjense, se ha hecho trabajar algo de y verificado una copia sería el correo para que después se le reserva si el trabajo. Entonces, ¿cómo se rellena? La parte de arriba, lo pongo claramente ahí, tiene como visitar la parte de el empleador o la empresa, renunciar, y del lado derecho, en nuestro caso hablábamos de Anaí, pues ahí de ahí, después no se puede poner la domicilio y ciudad profesional. El abogado, sin un aviso, sin un problema, no sabe, es fundamental para poder hacer el llama, el hablar del trabajador, esa lista con el cliente, preguntarle esto, conocer esos datos, no era empresa, sino era algo concreto, ¿no? Saber cuál es el que te consigue el precio, saber si es fundamental. Entonces, cuando digo misión, es algo el
Y, como hablamos, ¿no? Los que se construyen a través de el conocimiento de una buena demanda, que después va a ser el que se ha explicado del diagrama actuado en un correo. Entonces, este es el texto. Lo va a necesitar saber hacer para poder diagramar bien. Lo va a ir también el texto. En este caso, un ejemplo, va a ser que podría ser el caso, va a dar la salud que tengo. En el caso de ese tipo de filosofía, pensé un poco palabras, el dialecto que en materia de diagrama se utiliza, la idea de poder transmitir una información, un mensaje de emprendimiento utilizando la menor cantidad de archivos, por eso no hay información estimado, por tanto, no se va a directorar, y un plazo de 2 días para que la validación y ordenación ahí, correspondiente al documento y el usuario a partir de ahí correcto, y va a conseguir la accionalidad de si yo voy a cobrar 40, y no yo no voy a pagar, solamente voy a reclamar 20 me vienen debiendo cada mes. Solo para dar un ejemplo de cómo realizar el diagrama. Anteriormente, muy bien, casi quería hacer la empresa va a conectar un argumento que se va a través de los temas, la regla a través de cada uno no es el único empresa. Entonces, el puede responder perfecto, todo el detalle, puede poder negar esa situación, puede registrar bien, si usted causa, que va a fallar, otros están, digo que va a salir. La parte final del diagrama, va a encontrar, parte de abajo, afirma la archivo del trabajador. El trabajador, entonces, se va personalmente al correo, con el telegrama que ustedes elaboraron, pero tiene que ir personal y tendría que abajo afirma la archivo lo ve, bueno, se ve como ver una vez una diagrama. Bien. Me inició con Refería a el trabajador. Sí. Lo hizo, el abogado, digamos, lo hizo y nosotros tuvimos que ir al correo. Y bueno, ahí especificó todas las leyes, lo que pedía, las remuneraciones. Después el telegrama lo respondieron, pero lo respondieron enviando ese telegrama que nosotros habíamos mandado. Sí, correcto. Claro, en ese caso. La abogada de la que nosotros habíamos mandado, o sea, no vimos. Perfecto. Bueno, en este caso, voy a ver, contando el que resolvió el telegrama, lo que puede pasar es que la edición estaba bien determinada, parece que la edición no bien, el correo hace 2 minutos, ¿no? Por entregar, si no me aviso que te el correo, ¿no? Como que la edición de telegrama fue a retirar. El tercer paso, va a ser la porque adiós, y que tanto el telegrama como el documento, tiene efecto de servicio, ¿no? A partir de cuando surge efecto, a partir de que la persona recibe cuando entra en su red, ¿no? Yo no puedo decir, bueno, no, me llega un documento y yo le digo, no, decir yo no estaba, yo tengo que agarrar la documento. No me importa, llego a mi domicilio, y mi domicilio, a la empresa que tengo, el relativo, ya estoy notificado. Efecto de servicio, y esa presión se da cuando entra a la esfera de gestión. Bien, eso pasó lo que digamos. Antes de que, bueno, respecto a la biblioteca, poder leer a un autor que nosotros seguimos en la denuncia que hay que también es la verdad para este tema. Y como cierre, entonces, ¿qué es lo que hemos visto hoy? Vimos con las fuentes de la que son heterónomas como la ley, luego fuentes autónomas como el contrato o el contrato privado, que también va a ser autónomo individual. Vimos que las fuentes heterónomas, la ley laboral, vamos a ver dónde vamos a ver en la primera parte de la materia, derecho individual del trabajo, las fuentes autónomas, los convenios colectivos, lo vamos a ver en la segunda parte de la materia, derecho colectivo del trabajo. Vimos cuáles son los tipos de normas que utiliza el ordenador y que las dispositivas adopta el modo imperativo, que es imperatividad no es absoluta, sino que es de imperatividad relativa, que es imperativa hacia abajo y hacia arriba. Y finalmente, en la parte práctica, vimos el caso de ahí y vimos tratando de conocer cómo se trata un telegrama para reclamar la remuneración que le corresponde puesto de trabajo. Bueno, a ver, abrimos. Doctor, le quería hacer una pregunta. A ver ahí. Sí, te escucho. Por ejemplo, en el caso que usted tiró, que se le podía reclamar si era una mejora salarial, pero si en el caso de que la propuesta ya era buena y le reduce el sueldo, pero sin disminuir lo que dice la ley, ¿es permitido? Muy buena pregunta. Lo mismo le escribí en el mensaje. Ah, sí, bueno, muy bien los dos entonces. Te contesto, volviendo un poquito para atrás. A ver ahí si pueden ver, me avisan cuando vean. Ahí ya están con sueños algunos, Godoy Mesa está con sueños.
volví a la parte de orden público laboral. Entonces, fíjate que vos ya estás en condiciones de responder esa pregunta, porque lo que decíamos es que la ley y el convenio le establecen pisos mínimos, ¿no? Límites mínimos a ese contrato individual. Y si lo que decimos en el ejemplo es que en el contrato individual habían establecido un salario mejor al que establece el convenio, se puede modificar. El 12 de la ley de contrato de trabajo habla de la renunciabilidad. No solamente los convenios. Así es. Gracias. Entonces, Lo que preguntaba, sí, le escucho. si podía reclamar si acordaban 30 y cobraba 28, entonces sí podría reclamar porque era un acuerdo de... Aunque 28 dice la ley. Profesor. A ver. ¿Se escucha? Sí se escucha, pero le pido que me repita porque no lo entendí bien. Lo que le había escrito en el mensaje decía, si en el segundo caso, entonces puede reclamar si acordaron 30 y cobra 28. Aunque sea 28 lo que está establecido en la ley. Decían que sí. Bueno, a ver, lo que decíamos recién es, entonces, el caso es, ella acordó un salario superior al que dice el convenio. Claro. Entonces, ella no va a reclamar, ¿no? Si es así, está cobrando mejor de lo que dice el convenio. Ella no tendría interés en reclamar. Lo que puede pasar es que yo en el caso les había puesto que la empresa, luego viene el contador y dice, no, pero el convenio dice 28 y ustedes están pagando 30. Entonces, sugiere a la empresa que le baje el sueldo a 28, ¿no? Entonces, ahí sí eso va a dar pie a que esa trabajadora pueda reclamar a través de un telegrama que se le mantenga el salario que habían acordado. Como a través de una de las fuentes del ordenamiento laboral, que es el contrato de trabajo, el contrato individual de trabajo, y que junto al convenio colectivo y a la ley laboral forman parte del ordenamiento laboral. Bueno. Eso tiene que ver algo también con el principio de la buena fe, que al momento de celebrar el contrato las partes están obligadas a cumplir lo que pactaron, digamos. Si se pactó que iba a cobrar 30, no se le puede bajar después, porque estaría rompiendo el principio de la buena fe. Exactamente. Bueno, ahí usted está haciendo una buena relación entre principios y fuentes, ¿no? Dentro de los principios, la buena fe es un principio fuente, justamente. Es un principio fuente. Ahora cuando lo lean a Goldín van a ver eso. Y que actúa en esos tres momentos. Al momento de contratar, durante el desarrollo del contrato y al momento de ejecutar y al distinguir. Así que también va a estar relacionado pues, un principio que se estaría infringiendo si luego se le disminuye el salario. Bueno, muy bien, señores. No sé si hay otra pregunta, yo los escucho. No, profe. Sí, a ver. Había preguntado en cuanto al telegrama. Jessica Chaín. El telegrama en sí. Sí. Jessica. Sobre los telegramas, sí. Sí, yo. Sí, me acuerdo que me enviaste, tuvimos un intercambio de correos bastante interesante con respecto a tus trabajos. ¿Bastante qué? Interesante, digo. Sí, hoy le envié el que me faltaba. Sí. Lo que quiero decir es que vengo siguiendo tus trabajos. Decime, te escucho. Bueno, gracias. No, con respecto al telegrama, que si no hay que poner como un me dirijo a usted y esas cosas, sino directamente un íntimo. Perfecto. No se utiliza, a ver, vamos a ponerlo así.
se puede escribir, me dirijo a usted, como si fuese una nota, y sí se puede, nadie puede, no está prohibido, ¿no? Ahora, en la práctica, en la jerga, en el vocabulario laboralístico, se trata de utilizar, como hay mucho para decir, los telegramas, nosotros recién vimos uno chiquitito, uno sencillo, vamos a decir. Luego los telegramas van adquiriendo cada vez más tamaño, uno tiene mucho que decir, entonces se trata de ahorrar palabras, de ahorrar espacios, porque van a ver que tiene un límite de menos de 30 o más de 30 palabras, pero que uno no puede escribir varias páginas. Es una página. Y no se puede al telegrama adjuntar, de paso aprovecho para decir, algunos de ustedes me han enviado algún trabajo y en el telegrama decía adjunto certificado de embarazo y demás, por ejemplo. Entonces, yo le respondí diciéndole que simplemente uno pone certificado médico a su disposición, pero no se adjunta, uno no puede adjuntar nada a ese telegrama. Entonces, ¿qué se utiliza? El lenguaje, cierro con esto, el lenguaje que se utiliza es la menor cantidad de palabras y normalmente o generalmente van a tener esta estructura. Hay una estructura de 3 partes. Una primera parte donde se señala alguna situación, una segunda parte donde se solicita, se pide, se exige algo, y una tercera parte donde se establece un apercibimiento. Es decir, yo pido que me abonen salario, ¿no? No me vienen pagando, hace 2 meses no me pagan salario. Bueno, entonces yo voy a pedir que me abonen salarios, cito los artículos 104 y demás de la LST que establecen la obligación de abonar salario, le doy un plazo de 48 horas y, en tercer lugar, apercibo, es decir, digo, cuento, advierto qué voy a hacer si no me pagan el salario, ¿no? Entonces eso generalmente se hace bajo la frase bajo apercibimiento de considerarme en situación de despido o de iniciar acciones legales y demás. Entonces, solicito algo, primer paso, solicito algo, otorgo un plazo, generalmente el plazo es de 2 días, 48 horas, salvo casos especiales que ya lo vamos a ir viendo, bajo apercibimiento, tercer paso, bajo apercibimiento de tal cosa. Esa es la estructura en general de los telegramas. Ahí sí te escucho, Mesa, Godoy. No, le quería preguntar que entonces con respecto a cuando una persona está embarazada y tiene que notificar a su empleador, sí. O sea, el certificado médico no va a ir adjuntado, o sea, eso yo desconocía, no sabía. Claro. No sé si me explico. Sí, o sea, Godoy, sí, se explica bien. Fíjese cómo, le invierto la pregunta, ¿cómo va a saber eso si nunca lo vio? Claro. ¿Cómo va a saber? A menos que haya tenido ya la experiencia, la mayoría de ustedes, así como yo en su momento, ¿no? Desconoce, no sabe cómo se hace un telegrama. Si en el telegrama se adjunta el certificado o no. ¿Con qué palabra? Si me presento, digo estimado señor, o no digo como el que me está preguntando Chair. Todo este tipo de cuestiones, la idea es que podamos ir conociendo, equivocándonos, aprendiendo ahora, cosa de que cuando usted egrese de la facultad, se reciba, ya conozca estas cuestiones más elementales y que los errores que tenga sean otros, sean nuevos, pero no estos. Y esto es lo que por lo menos nosotros denominamos la parte práctica del ejercicio de la profesión, del ser abogado y que podemos ver en la facultad. Todo lo que podamos ver en la facultad, y esto es algo que es cíclico, que uno va enriqueciendo a medida que pasan los años,
¿no? Uno va conociendo, va teniendo experiencias, y el ser docente y ejercer la profesión nos lleva a esto, a decir, mirá, me pasó esto, entonces tomo nota, y aquel que es docente y se piensa como un docente, creo que a todos les pasa lo mismo, decir, a los docentes, decir, bueno, esto que aprendí hoy, ¿cómo lo llevo a la clase? Entonces, Y otra consulta que quería hacer. Sí. Con respecto a un telegrama colacionado, puede ser, y el telegrama laboral, ¿qué diferencia hay? ¿O es lo mismo nomás? Es lo mismo. Nosotros, el telegrama, o sea, hay distintos telegramas, qué sé yo, que se mandan en épocas de guerra, no sé, telegramas, los antiguos. Ahora, de un tiempo a esta parte, a través de una ley, se crea en Argentina el telegrama colacionado laboral, que es el específico y que es el gratuito para el trabajador. Okay. Todo esto, yo le pregunto a usted, Godoy, ¿en base a qué principio será que el ordenamiento laboral o el legislador crea esta ley? ¿Se le ocurre pensar en un telegrama que sea gratuito? Al artículo 20, si no me equivoco, puede ser, de la ley de contrato de trabajo. Porque, claro, yo le digo, ¿en base a qué principio? El principio de gratuidad. Ese principio de gratuidad es que el que habilita que haya una ley que diga que un servicio tan importante como este sea gratuito para el trabajador. Ok. Bueno, después, mientras que piensan alguna otra pregunta, ¿cuánto tiempo nos queda? A ver, los minutos que nos quedan hasta que se corte, decirles que recibí un montón de mails de ustedes a Día Facultad, donde creo que la gran mayoría envió sus trabajos, y traté de ir contestándole a todos. La idea es tratar de contestar, porque es en ese ida y vuelta, que era lo que yo le decía recién a Jessica Chaín, ese feedback, ¿no? Ese ida y vuelta entre ustedes, ¿no? Yo les hago una propuesta, que es no es un trabajo. Yo hoy recién pensaba, cuando ustedes me preguntaban, pero ¿y los trabajos van a ser? La doctora Carelli da unos trabajos, yo doy otro, y así, como una sumatoria de trabajos. Lo voy a hablar con ella para tratar de ponernos de acuerdo, pero digo esto de parte mía. Los trabajos que hagan conmigo son una propuesta de aprendizaje. Es un desafío, ¿no? Un obstáculo que uno le pone para que ustedes, en el intento por superar, por resolver ese caso, por redactar ese telegrama, se equivoquen, erren, no sepan qué hacer, ¿no? Y ahí me envían, y entonces yo les contesto diciendo, esto está bien, faltó esto otro. Esto está mal, pero podés leer de tal lugar, ¿no? Una compañera, no voy a recordar el nombre, me preguntaba sobre qué podía leer, no sé si está presente, que levante la mano, pero qué podía leer para distinguir bien el contrato de trabajo del contrato de locación de servicio, por ejemplo, ¿no? Y yo le paso material, y uno se va dando cuenta cómo la persona, a medida que pasan los días y que va haciendo los trabajos, literalmente va aprendiendo, va conociendo cosas que antes no conocía. Entonces, el trabajo es simplemente eso. Después, uno sabe que hay gente que hace los trabajos por cumplir con la materia, y está bien porque es parte de la carrera y demás. Pero después también se nota aquella persona que aprovecha la oportunidad, se da cuenta que en este momento puede aprender cosas que después le van a evitar tener que aprender a la fuerza una vez que se reciban, o pasar papelones, pasar vergüenza, no saber cómo se hacen las cosas más elementales. Entonces, ustedes están haciendo una carrera de grado, están estudiando Derecho, están estudiando Abogacía, y están aprendiendo cosas que si no lo hacen ahora, luego el día de mañana, o sea, si no aprenden estas cosas ahora, no aprovechan de la mejor manera posible ahora, después le va a tocar. Hay un gato de Tania tiene un gato ahí arriba.
Entonces, si uno no aprende ahora, hay veces que como después ya no quiere pasar papelones, ya no lo aprende más. Si no lee ahora, después ya no lee más. El momento para aprender es en ese momento. Estoy hablando de derecho de trabajo y después con cada una de las materias va a ser lo mismo. Entonces yo tengo compañeros que no tuvieron, no les fue bien en trabajo en su momento, o rindieron libre, o por el motivo que sea, no le dieron mucho artículo a la materia, entonces hoy en día ejercen la profesión, pero no en laboral. ¿Se entiende a lo que voy? Sí. Bueno. Doctor, le pregunto, nosotros le mandamos el trabajo por el aula virtual. ¿Se lo mandamos a su correo entonces? Bien. El trabajo práctico número 1, sí. El que teníamos que hacer una planilla y 2 telegramas. Y 2 telegramas. Ajá. Bueno, si usted, mándeme por los 2 lugares por el momento, es decir, veníamos utilizando el aula virtual vieja y me mandaron a mi correo también, a Día Facultad. Sí, nosotros le mandamos solamente al aula virtual, por eso le pregunto si también le mandamos al correo. Bien, por el momento puede enviarme al correo también, hasta tanto el nuevo campus virtual, que vino que apareció ahora, también se puedan subir las tareas y demás, y entonces vamos a canalizar todo por el nuevo campus virtual. Por el momento envíenme, entonces, porque yo voy acopiando, voy juntando todos los trabajos, para después ir haciendo bueno, poniendo notas. Por un lado, eso me sirve a mí, pero por otro lado, para poder responderte, ¿no? Que vos sepas, Alexander Ramsey, que yo miré tu trabajo. Vi tu trabajo, vi lo que estuvo bien, vi lo que estuvo mal, y si lo que te corrijo va con esa intención, con el objetivo de que te permita a vos aprender algo nuevo, algo que hasta el momento no sabías. Lo aburrido es cuando el trabajo que mandan está perfecto, ¿no? Está todo bien, entonces no hay nada que aprender. Este es el momento para equivocarse. Gracias. Profe, ¿y hay otros trabajos aparte de ese o ese solo todavía? Milagros. Sí. ¿Y lo de las filminas? Bien. De los trabajos que conmigo hay un solo trabajo. Hay un solo trabajo. Que es este que hablaba recién con Alexander. El de la planilla con los telegramas. Exacto. Bien. Los otros trabajos lo vieron con la doctora Carelli. Sí, o sea, sí. Con respecto a los trabajos, sí. Cuando usted nos mande trabajo, le mandamos exclusivamente a usted, y cuando la doctora Carelli nos mande otros trabajos, les mandamos a ella. ¿Así nos vamos organizando? ¿O? En principio sí. Porque, claro, porque entonces ustedes ven temas con ellas y ella les puede dar, no necesariamente todas las veces, pero puede darle algún trabajo específico sobre algún tema que quiere trabajar en profundidad, y entonces eso se los envían a ella. No sé si creo que les pidió que le manden al correo de Lucrecia. Sí, creo que sí. Y a la plataforma, obviamente. Bueno, está. Última pregunta. Lucrecia. Ahí está Lucrecia. ¿Lucrecia? No, ella ¿Usted no. sigue usando el Moodle, profe? ¿El aula virtual? Sí, ¿por qué? ¿Nos pasamos horario? ¿No? Pregunté. No. Ah, entiendo. No, ahora migramos al campus virtual, al de la Facultad de Derecho. Entonces vamos a utilizar solo ese campus y los correos. ¿Le reenvío lo que le mandé al Moodle, el trabajo? ¿O eso lo vio?
bueno, lo que hayas mandado ahí, es posible que lo haya visto hasta ahora, pero de acá a futuro, ¿viste? Vamos a utilizar el campus virtual y el correo, entonces podés reenviarme al correo por las dudas si no me mandaste. Bueno, cerramos por hoy entonces. Nos vemos el viernes. Entonces, voy a ver ahora me hicieron pensar los videos muy atareados, así que voy a ver si les doy un trabajito o no, pero en el caso de que les envíe algo, en mi caso por lo menos, el tiempo es de una semana hasta el jueves, así los podemos discutir en la clase siguiente. Más allá de eso, un gusto. Es nuestra primera experiencia con el aula virtual, la plataforma Zoom. Creo que anduvo bien y bueno, nos vamos a ver personalmente pronto seguramente. Espero que estén todos bien y nos vemos el viernes. Okay. Nos vemos, profe. Hasta luego. Profe, nos vemos. Chao. Hasta luego.